El ruido de los cubiertos brillando bajo el sol de mediodía fue el último detalle que vio antes de sentir que todo su mundo se estaba rompiendo. El camarero se inclinó hacia la mesa equivocada, el corazón del hombre latía tan fuerte que creyó que todos podían escucharlo, y en un instante se dio cuenta de que estaba sentado donde no le correspondía. El padre pobre, con su camisa planchada 1000 veces para parecer nueva, acababa de ocupar el lugar destinado a un almuerzo privado de élite. En ese preciso segundo, sin dinero, sin seguridad y con el recuerdo del hospital donde su hijo había estado internado semanas antes, entendió que su error no era solo un malentendido, sino un choque frontal entre dos mundos. Y lo que siguió fue todavía más inimaginable, la mirada serena de una CEO que lo observó, y la oferta imposible que cambiaría la historia del día. Si crees en la bondad, en los milagros que llegan tarde y en las segundas oportunidades que aparecen cuando más duele, te invito a dejar tu like, comentar, compartir y suscribirte a Kindness MRR porque este relato es una prueba de que a veces lo imposible se sienta a tu mesa. El nombre del hombre era Iker Rubalcaba, un viudo que había aprendido a cargar su tristeza con silencios largos y miradas hacia el cielo. Vivía en un barrio de calles polvorientas donde el calor no perdona y las esperanzas se guardan en bolsillos rotos. Cada mañana despertaba antes del amanecer para preparar el desayuno de su pequeño hijo, Mateo, y luego salía a buscar trabajos eventuales que nunca alcanzaban. Aquel día llevaba consigo una tarjeta vieja de un restaurante elegante que encontró en la basura detrás de un hotel. Pensó que tal vez habría un almuerzo comunitario, una oferta, una oportunidad cualquiera para fingir normalidad ante su hijo por una tarde. Pero Mateo no fue con él porque estaba con una vecina que lo cuidaba. Iker caminó respirando profundo con la sensación de que algo diferente tal vez podía suceder bajo el cielo claro y el sol alto que iluminaba la ciudad. El restaurante estaba lleno de mesas blancas, flores frescas y risas de gente que no parecía preocuparse por el mañana. Iker, nervioso, eligió un asiento cercano a la ventana creyendo que era un área abierta para clientes. No sabía que ese espacio estaba reservado para una reunión privada. Sus manos sudaban mientras miraba el menú que jamás podría pagar, pero necesitaba el consuelo de imaginarlo. El mundo se movía alrededor con una velocidad ajena como si él fuera un invitado invisible en una película donde no tenía papeles. El tiempo se estiró cuando un grupo de ejecutivos entró, trajeados, seguros de sí mismos, encabezados por una mujer alta, silenciosa, con una mirada que parecía medirlo todo. Su nombre era Vera Altamirano, CEO de un conglomerado tecnológico que dirigía con precisión quirúrgica, alguien acostumbrada a controlar el resultado de cada minuto. El error se reveló en un instante. Un coordinador se acercó alterado, los meseros comenzaron a murmurar, y muchas miradas cayeron sobre Iker. Sintió un peso abrasador en el pecho. Pensó en levantarse y desaparecer, pero sus piernas temblaron. Creyó que venían a expulsarlo, a humillarlo como tantas veces la vida ya había hecho. Sin embargo, algo en la expresión de Vera cambió cuando vio las manos desgastadas de él, la bolsa de tela que llevaba con papeles médicos y el nombre de Mateo escrito a mano. En ese cruce breve, la CEO recordó su propio pasado, una infancia pobre, un padre que murió joven y decisiones duras que la convirtieron en alguien fuerte pero distante. Fue entonces cuando pidió silencio y, con una calma que sorprendió a todos, le ofreció a Iker algo que parecía un delirio que desafiaba la lógica, $50 millones, pero con una condición tajante. Casarse con ella en ese momento o alejarse para siempre. La propuesta, aunque inaudita, no provenía de capricho. Vera enfrentaba presiones internas dentro de su empresa y una cláusula heredada que ponía en riesgo el control de su compañía si no se casaba antes del cierre de una fusión crítica. Los medios vigilaban cada uno de sus pasos, los socios desconfiaban, y cualquier debilidad podía ser usada en su contra. Al elegir a alguien que no pertenecía a su mundo, alguien invisible para el poder, creía que podría mantener el juego bajo control. Pero nunca imaginó que aquel hombre sencillo traía una historia tan dolorosa como verdadera. Iker sintió como si el piso se desvaneciera. No era un sueño, era un laberinto moral. Pensó en el hospital, en las facturas pendientes, en el medicamento que escaseaba para el asma de Mateo. No deseaba dinero por encima de su dignidad, pero tampoco podía ignorar la realidad que lo ahogaba. Aceptar significaba lanzarse a un abismo que no comprendía con una mujer desconocida, fría en apariencia y rodeada de intereses.
Negarse implicaba volver al barrio con los bolsillos vacíos y el peso de saber que había rechazado la única oportunidad de asegurar el futuro de su hijo. La tensión lo quebró por dentro y se sintió pequeño bajo el sol que entraba por los ventanales, recordándole que era pleno día y no había sombra donde esconderse. Los siguientes minutos fueron una prueba de fuego para ambos. Los abogados y asistentes de Vera se movían con prisa. Los periodistas, alertados por filtraciones, comenzaron a merodear afuera. En el interior, los empleados del restaurante fingían normalidad, pero cada mirada estaba cargada de curiosidad y juicio. Iker firmó documentos con manos temblorosas mientras un nudo de vergüenza y esperanza se le clavaba en la garganta. Vera se mantuvo firme, aunque por dentro algo empezaba a romperse lentamente, porque el rostro humilde de aquel hombre la confrontaba con su pasado olvidado. Se casaron en un trámite silencioso, testigos involuntarios de un pacto improbable. El cambio fue inmediato y abrumador. Iker y Mateo fueron trasladados a una mansión luminosa, rodeada de jardines que brillaban bajo el sol. Las habitaciones olían a madera nueva, los pasillos tenían arte que jamás había visto, y la cocina estaba llena de alimentos que en el barrio solo existían en anuncios. Pero la riqueza no resolvió su incomodidad. Se sentía como intruso en un museo donde no podía tocar nada. Mateo, en cambio, encontró consuelo en la claridad de las mañanas y el patio amplio donde podía correr sin toser tanto. Los médicos privados comenzaron a atenderlo y, por primera vez, Iker durmió sin miedo a la próxima factura. Aún así, la tensión entre él y Vera era un río silencioso. No se gritaban, no discutían frente a otros, pero el aire se llenaba de palabras no dichas. Ella lo evitaba con ocupaciones interminables y reuniones sin fin. Él caminaba por el jardín pensando en su difunta esposa y preguntándose si había traicionado su memoria. Poco a poco, los días de sol compartido con Mateo fueron tejiendo algo distinto. Vera observó cómo el niño se aferraba a la vida con valentía, cómo Iker se levantaba temprano para preparar desayunos sencillos aunque hubiera chefs disponibles, cómo doblaba su ropa con respeto, como si el acto mismo fuera una oración por los que ya no estaban. La CEO empezó a bajar sus murallas. Descubrió que Iker tenía una inteligencia práctica, una paciencia rara y una manera de escuchar que desarmaba cualquier postura defensiva. En reuniones cruciales quiso saber su opinión como ciudadano común, y se sorprendió al ver que sus comentarios tenían una claridad que sus ejecutivos no se atrevían a tener. Él, por su parte, comprendió que detrás de la coraza de acero había una mujer que llevaba heridas antiguas, decisiones duras y noches solitarias mirando reportes en vez de estrellas. El matrimonio impuesto comenzó a transformarse lentamente en un puente frágil, sostenido por gestos pequeños, una taza de café dejada en la mesa de trabajo, una sonrisa que duraba un segundo más de lo normal, un paseo bajo la luz del día por el jardín donde ya no necesitaban fingir. Pero el mundo exterior no perdona historias que no entiende. Los medios empezaron a dudar del matrimonio. Los inversionistas insinuaban conspiraciones. Un competidor filtró documentos y la prensa habló de un plan maquiavélico para manipular el mercado. Vera enfrentó una investigación inesperada y Iker se vio señalado como oportunista. El dolor volvió a su pecho. Podía soportar el hambre, pero no soportaba que su hijo fuera señalado en la escuela nueva. Pensó en marcharse con discreción, renunciar al dinero, desaparecer para proteger a los que amaba. Sin embargo, en medio del mediodía más tenso del año y ante un comité que exigía respuestas, Vera dio un paso que nadie esperaba. Admitió que su decisión inicial fue fría y estratégica, pero confesó que ese error la obligó a mirar de frente lo que había dejado de sentir. Dijo que aquel matrimonio ya no era un contrato, sino una promesa de reparar tanto daño causado por la ambición y el miedo. La sinceridad cambió el aire. La investigación terminó sin sanciones, los socios reconocieron que su liderazgo se fortalecía con transparencia, y la narrativa pública se transformó lentamente de escándalo a redención. Para Iker, ese momento fue un puente definitivo. Ya no se veía como un extraño sentado en una mesa equivocada, sino como alguien que había sido puesto allí por un destino que a veces usa caminos torcidos para enderezar vidas. En la casa, bajo la claridad del día, comenzó a sentir algo nuevo, pertenencia. Y en medio de ese despertar, Vera se permitió llorar por primera vez en años, reconociendo que el dinero jamás había rellenado el vacío que llevaba desde niña. El tiempo avanzó y el matrimonio se consolidó con actos reales.
Se crearon fundaciones para familias de bajos recursos, se abrieron comedores diurnos para niños enfermos y se diseñaron programas que ofrecían trabajo digno a padres solos. Iker participaba activamente, compartiendo su experiencia y aprendiendo a liderar sin perder su humildad. Mateo mejoró de salud, reía más, y sus dibujos llenaban las paredes de la mansión con colores que no cabían en ningún presupuesto. Un día, al mirar ese mural improvisado, Vera comprendió que los 50 millones nunca habían sido la verdadera oferta. Lo que la vida puso en la mesa fue la posibilidad de sanar, de volver a creer que la grandeza no se mide en cifras, sino en el impacto que dejas cuando decides amar sin garantías. Cuando el sol del mediodía bañó el patio en una luz dorada, la familia se reunió para celebrar el aniversario inesperado de aquel comienzo extraño. No hubo discursos ni formalidades excesivas, solo una calma profunda que parecía decirlo todo. Si esta historia ha tocado tu corazón y te recordó que incluso los errores pueden convertirse en puertas hacia algo mejor, te invito de nuevo a apoyar el vídeo, dejar tu comentario y seguir acompañándonos, porque cada gesto tuyo ayuda a que más personas encuentren esperanza cuando sienten que la vida ya no les ofrece opciones. Antes de despedirnos, deja aquí abajo una línea sobre lo que harías tú si la vida te sentara en la mesa equivocada y te pusiera una decisión imposible frente al sol del mediodía. Tu experiencia puede inspirar a alguien que lo necesita. Y así, la historia del padre pobre que se sentó en la mesa equivocada termina no como un cuento de fortuna repentina, sino como un recordatorio de que a veces el destino nos prueba en público para salvarnos en privado. Nadie sabía que el error de un asiento se convertiría en el punto de inflexión de 3 vidas. Pero ocurrió bajo la luz clara del día, con el ruido normal del mundo de fondo, cuando una elección dura se transformó en una oportunidad para volver a empezar.